adaptadas a vivir cerca del agua y por lo tanto se alimentan de gusanos de mar, moluscos, crustáceos e insectos, ¿verdad? Las aves playeras se conocen como aves playeras porque podemos encontrarlas principalmente en las costas, pero también las podemos encontrar en otros lugares, que les voy a ir hablando un poco de esto más adelante. Tienen picos, patas y dedos largos que están adaptados para encontrar comida entre el lodo y el agua. Como les mencionaba, ¿verdad? La mayoría de estas especies son migratorias y estas especies, algunas realizan eh, migraciones de las más largas en el reino animal, ¿verdad? Recorriendo miles de kilómetros cada año. Y algunas cambian su plumaje según la época del año. Entonces, estas son algunas características de las aves playeras y vamos a ir viendo una por una. Como les mencionaba, están adaptadas a vivir cerca del agua. Entonces, en Guatemala estos son algunos lugares donde las podemos encontrar, como los manglares y estuarios, ¿verdad? Esta es una foto de la bocabarra del dormido, que está cerca de Hawái. Si alguna vez pueden estar ahí o alguna vez han estado ahí, pueden encontrar a las aves playeras en la marea baja. Porque cuando baja la marea quedan expuestos planos de lodo, que es donde ellas se congregan y se alimentan, ¿verdad? De todos estos insectos, crustáceos, cangrejos y conchas que quedan en el lodo. Algunas aves playeras prefieren el agua dulce, entonces también las podemos encontrar en ríos y lagunas. Esta es una foto de Petén Itzá, ¿verdad? Entonces ahí también podemos encontrar aves playeras en Petén. Algunas prefieren costas rocosas y otras prefieren costas arenosas, ¿verdad? Como las playas. Y seguramente cuando han ido a la playa, ¿verdad? A Monterrico o al Paredón, no sé si alguna vez algunos han observado un grupo de aves muy blancas y pequeñas que viene una ola y suben corriendo y luego baja la ola y bajan corriendo. Pues esas aves son aves playeras también y seguro muchos de nosotros las hemos visto. Y pues las aves playeras, debido a su migración, también podremos encontrarlas en la tundra ártica, en Alaska y Canadá. Ahora les cuento un poco de las adaptaciones que tienen estas aves, ¿verdad? Como pueden ver, la forma del pico y de las patas puede ser diferente entre las diferentes especies. Y como ven en la imagen del lado izquierdo, dependiendo de la forma del pico de estas aves es donde ellas están consiguiendo su alimento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la playa y vemos la arena, pues pensamos que todo es lo mismo, porque nosotros solo estamos viendo la superficie. Pero si escarbáramos un hoyo en la arena o si imagináramos cuánta arena hay abajo de la superficie, pues nos daríamos cuenta que eso está lleno de una gran diversidad de insectos, de conchas, de cangrejos y gusanos, ¿verdad? Entonces, las aves playeras, dependiendo del largo del pico, es donde se están alimentando en esa columna de arena. Entonces, como ven en la imagen del lado izquierdo, las aves playeras que tienen picos más cortos van a buscar la comida en la superficie, mientras que las que tienen los picos más largos van a buscar comida más abajo de la arena. Y ahorita les voy a mostrar un video donde pueden ver a varias aves playeras alimentándose. Entonces yo les voy a ir contando un poco sobre estas especies. Bueno, vamos a empezar con el zarapito más grande. En inglés se llama Longbill Curlew. Y esta especie es la más grande de aves playeras en América, ¿verdad? Y en Guatemala. Si pueden ver, su pico es larguísimo, es del tamaño de su cuerpo. Y pues lo que hacen es eso, ¿verdad? Meten su pico en la arena para alcanzar cangrejos y otros animales, ¿verdad? Que están ahí para alimentarse.
Esta es otra especie, también es un zarapito y en inglés se llama Marble Godwit. Y nosotros podemos ver que dependiendo del largo del pico y de las patas, también es donde se van a alimentar. Las aves playeras con patas y picos largos por lo general están adentro del agua, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, estos se están alimentando más donde el agua es un poco más profunda. Y muchos pensamos que en las aves playeras los picos deben de ser como las uñas, digamos que no sienten. Pero los picos de estas aves sí son sensibles y cuando ellos los meten en la arena pueden sentir el movimiento de los cangrejos y otros animales abajo de la arena. Esta es otra especie, se le dice vuelvepiedras rojizo en español. Y este tiene otra estrategia, ¿verdad? Él lo que hace es voltear conchas y voltear rocas y por eso tiene patas más cortas y más fuertes, ¿verdad? Es más robusto y también tiene un pico más robusto y más corto. Entonces su estrategia es mover las piedras, ¿verdad? Y buscar los animales, digamos, que pueden estar abajo. Estos son los que conocemos como playeritos. Son más pequeños, ¿verdad? Son los más pequeños que hay. Hay tres especies que son muy parecidas. Bueno, más de tres especies muy parecidas. Este es el playerito occidental, Calidris mauri. Y como pueden ver, como tienen picos y patas más cortos, pues ellos no están en el agua profunda, sino que están más en los charcos y zonas lodosas, ¿verdad? Y ellos comen cosas tan pequeñas que están como filtrando el lodo y ni siquiera podemos ver de qué se alimentan. Este es otro grupo de aves playeras que se conocen como chorlos o chorlitos. Y ese nombre es porque tienen cabeza muy grande, ¿verdad? Y pues ellos, a diferencia de los otros, tienen picos muy cortos y ojos grandes, porque su estrategia de buscar presas es con la vista. Entonces ellos lo que hacen es que salen corriendo, se detienen un momento y están buscando con la vista donde puede haber alimento, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las técnicas que ellos utilizan, que es mover como la patita muy rápido y así están como removiendo el suelo. Y bueno, las garzas no entran aquí entonces. Esas son algunas de las aves playeras que podemos encontrar aquí en Guatemala también. Y como les mencionaba, una de las principales características de las aves playeras es que la mayoría son migratorias y las aves playeras tienen rutas migratorias en todo el mundo, ¿verdad? Estas flechas de color naranja muestran las principales rutas de migración de estas aves. Y nosotros nos vamos a enfocar en la ruta migratoria del Pacífico de América, que es la ruta migratoria donde está Guatemala. Entonces, en este mapa, ¿verdad? Las líneas rojas representan las rutas migratorias y la que pasa por Guatemala es la ruta migratoria del Pacífico. Entonces, primero, quiero que sepamos, ¿verdad?, qué es la migración. Y la migración es el viaje de ida y vuelta que las aves realizan cada año desde los sitios de reproducción, que son en el Ártico, en Alaska y Canadá, hasta los sitios para pasar el invierno. Ahora, este viaje a veces pensamos que es solo de ida o solo de regreso, pero para hablar de migración en las aves se trata de ida y vuelta, ¿verdad? Entonces no es solo ir a un lugar, sino ir y regresar. Ahora, ¿por qué migran las aves? Bueno, la principal razón es que durante el invierno, ¿verdad? En el Ártico, en Alaska y Canadá, como muchos de ustedes saben, pues al llegar el invierno neva, ¿verdad? Y cuando hay nieve y mucho frío, pues disminuye la cantidad de comida que ellos van a encontrar. Entonces ellos se van a mover de sitios donde hay menos alimento y donde está más frío a sitios más cálidos con más alimento. Y estos sitios son Centroamérica y Sudamérica.
ya que cuando es invierno en Norteamérica, es verano en Sudamérica. ¿Y a dónde van? Bueno, nosotros pensaríamos que como estas aves vuelan tantas distancias, pues que ellas pueden parar donde ellas quieran, pero no es así. Las aves playeras tienen una memoria increíble y ellas van a parar en los lugares que ellas conocen que hay comida y que es seguro para ellas. Entonces, cada año van a los mismos lugares haciendo paradas para comer y descansar. Entonces, básicamente las aves playeras dependen de 3 lugares durante toda su vida. El primer lugar son los sitios de reproducción, ¿verdad? Que están en el Ártico, en Alaska y Canadá. Los segundos son los sitios de paso, que son los sitios donde ellas se van a detener a comer y descansar. Y el tercer sitio son los sitios de hibernación, que es cuando ellas llegan a este lugar que ellas saben que es seguro y que pueden encontrar alimentos, se quedan ahí todo el invierno hasta que llega el momento de migrar de regreso al Ártico. Entonces, tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿será que Guatemala es un sitio de reproducción o es una parada o es un sitio de hibernación? Y la respuesta es que Guatemala es las 3, ¿verdad? Para, como diríamos, ¿verdad? La respuesta de todo biólogo es depende de la especie, ¿verdad? Entonces, las especies que son residentes, que se reproducen en Guatemala, pues va a ser un sitio de reproducción. Para las especies migratorias de larga distancia, las que van a viajar hasta Sudamérica, Chile, Perú, ¿verdad? Las que viajan hasta Sudamérica, solo va a ser un sitio de paso, una parada para descansar. Y algunas especies sí vienen a Guatemala y se quedan aquí a pasar todo el invierno antes de regresar al Ártico. Entonces aquí les tengo algunos datos interesantes sobre la migración. Estas aves viajan en grupos y son capaces de volar sin parar de 2 hasta 3 días seguidos. Entonces, estas aves necesitan almacenar mucha energía para poder volar todo este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tardan? La migración tarda unos 5 meses aproximadamente entre los sitios de reproducción en Alaska y en Canadá hasta los sitios donde pasan el invierno, y algunas especies solo necesitan hacer entre 4 a 6 paradas en todo el recorrido. Y algo interesante de este grupo es que ellas no solo viajan de día, sino que también viajan de noche y utilizan la luna y las estrellas para guiarse, además de la posición del sol, el viento y el campo magnético de la Tierra. Y solo para que se hagan una idea de la distancia que recorren estas aves cada año, lo que puede recorrer algunas de estas especies son hasta 32,000 kilómetros, y la circunferencia de la Tierra, como pueden ver ahí en la imagen, ¿verdad? Son 40,000 kilómetros. Entonces, si lo ponemos en proporción, ¿verdad? Ellas están casi dándole la vuelta al mundo durante cada migración. Entonces, eso significa que casi le dan la vuelta al mundo cada año, ¿verdad? En su viaje de ida y de regreso. Y esta es una imagen de cómo se ve la migración. Estas no son solo aves playeras, son diferentes especies de aves migratorias, pero la idea es que puedan ver cómo ellas se mueven en todo el continente en los diferentes meses del año. Entonces vamos a esperar a que llegue a enero. Entonces en enero estamos en la temporada de hibernación, ¿verdad? Todavía es invierno en Norteamérica. Y en abril y mayo empiezan a subir para pasar la primavera y el verano en el norte. Y luego cuando llega agosto, septiembre y empieza a llegar el invierno otra vez, ¿verdad? El otoño, pues empiezan a bajar. Y hay algunas cosas interesantes que podemos ver en este video. Y es que quiero que se fijen cuántos de estos puntitos pasan por Centroamérica.
Y lo otro interesante es cuántos de estos puntitos se atraviesan el océano. Entonces ahí es donde, digamos, almacenar energía para estas aves migratorias es súper importante porque algunas atraviesan el océano sin parar hasta que llegan a tierra otra vez, ¿verdad? Necesitan guardar mucha energía para lograr eso. Y lo otro es que Centroamérica es un lugar muy importante para las aves migratorias. Entonces, aunque, digamos, somos países pequeños en Centroamérica, somos un lugar muy importante y los ecosistemas que hay en Guatemala son muy importantes para todas estas especies migratorias. Y otra cosa interesante sobre las aves playeras es que ellas cambian el color, ¿verdad? Cambian su plumaje dependiendo la época del año. Entonces, en la temporada reproductiva, que es cuando están en el Ártico, ¿verdad? Ellas van a tener un plumaje llamativo para atraer a su pareja, mientras que cuando realizan su migración, van a tener un plumaje más discreto, ¿verdad? Como camuflaje. Entonces, esto nos puede confundir un poco a los que salimos a observar aves, porque a veces parecen que son especies diferentes, pero es la misma especie con un plumaje diferente. Entonces, en Guatemala las vamos a ver con un plumaje no reproductivo, ¿verdad? Y menos llamativo, ¿verdad? Y esto es más o menos lo que les decía, ¿verdad? Algunas especies los cambios son bastante drásticos y seguro hay algunos observadores de aves y biólogos ahí en la audiencia y pues es algo que utilizamos para identificar aves, ¿no? La coloración, de qué color es la cabeza, el pecho. Entonces, aquí es donde nos podemos llegar a confundir. Y en Guatemala, lo que pasa también es que cuando ellas empiezan a migrar de regreso al Ártico, podemos encontrar una mezcla también entre el reproductivo y el no reproductivo, porque ellas no es que boten todas sus plumas y salgan otras plumas de otro color, ¿verdad? Sino que van botando unas plumas y van cambiando poco a poco. Entonces aquí en Guatemala las hemos visto ya casi que reproductivo cuando ya están cerca de llegar a Norteamérica, hasta así, ¿verdad? Completamente grises o como una mezcla. Ahora quiero contarles por qué este grupo de aves es tan importante y por qué necesitamos protegerlas eh, en Guatemala y en toda América. Y la razón es porque en los últimos estudios que se han hecho sobre las poblaciones de aves en América y en el mundo, las aves playeras, que en inglés se conocen como shorebirds, están disminuyendo drásticamente. Si pueden ver en este gráfico, ¿verdad? En 1970, de 1970 al 2016, el 40% de la población de aves playeras se perdió, ¿verdad? Entonces, si seguimos perdiendo poblaciones de aves playeras a este ritmo, cuando sintamos se van a extinguir. Y hay algunas especies que ya están en peligro de extinción. Entonces, es un grupo de entre todos los grupos de aves, es uno de los grupos que está más amenazado en el mundo. Y pues ahí es donde viene la necesidad de conocer a este grupo de aves, de aprender de ellas, de hacer investigación y de conservarlas, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué están desapareciendo las aves playeras? Y hay varias razones, ¿verdad? Los ecosistemas costeros no solo son importantes para las aves y para muchas especies de flora y fauna, sino que también son lugares importantes para las personas. Son sitios importantes para el comercio, a quien no le gusta ir de vacaciones a la playa, ¿verdad? También conseguimos mucha de nuestra comida de las costas, ¿verdad? La acuicultura y la pesca. Y pues también hay otros problemas como la contaminación y el turismo descontrolado en algunos lugares. Entonces, todo este desarrollo costero ha hecho que muchas
de las paradas o sitios importantes que las aves playeras conocían ya no existan. Entonces, es como que si ustedes se prepararan para hacer un viaje, ¿verdad? Y ustedes ya saben dónde está su hotel favorito o dónde está el restaurante que les gusta, dónde está la siguiente gasolinera en el camino. Y un día solo ya no está ese hotel, ya cerraron la gasolinera y no hay restaurantes en todo el camino. Entonces, ¿dónde van a parar a comer y a descansar? Y eso es lo que está pasando con nuestras costas. Muchos de los ecosistemas y de los hábitats que estas aves han usado por años, ¿verdad? Se han ido perdiendo o modificando por la actividad de las personas. Y a todo esto se le suma el efecto del cambio climático, que no solo está afectando a todo el mundo, sino principalmente a los polos, ¿verdad? Con el derretimiento de los polos, que también afecta a estas aves porque es uno de sus sitios de anidación. Y aunque la conservación de estas especies es un gran desafío, también existen muchas soluciones, ¿verdad? Y muchos esfuerzos en conjunto entre los países. Entonces, uno de los principales esfuerzos que se está haciendo es esta red que existe entre todos los países que están colindando al Pacífico de América. Inicialmente se creó un programa de monitoreo de aves playeras y pues estaban 12 países, ¿verdad? Ya contribuyendo y solo faltaba el 13º y último país que se uniera a la red, que era Guatemala. Y pues Guatemala se unió el año pasado. A partir del año pasado ya formamos parte de esta red y empezamos a colaborar con el monitoreo de aves playeras, cosa que nunca se había hecho en Guatemala. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a Panamá, que cada 2 años se hace una reunión de aves playeras. Y estas son personas que están trabajando con aves playeras en toda América. Aquí hay personas de Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú. Y entonces tenemos personas de todo el continente colaborando, ¿verdad? Y este programa y este proyecto de monitoreo de aves playeras es algo que se realiza y que estamos empezando en Guatemala ya a hacer todos los años. Y además hay otras oportunidades, como el programa de becarios para soluciones costeras, que está ofreciendo oportunidades a profesionales para poder trabajar en temas y buscar soluciones a todos estos problemas que hay en las costas, ¿verdad? Y cómo podemos coexistir con la naturaleza y con las aves playeras. Entonces, el año pasado yo tuve la dicha de ser seleccionada como una de las becarias del programa para soluciones costeras y yo voy a estar trabajando con el tema de acuicultura sostenible, buscando soluciones de cómo podemos hacer que las camaroneras y las salineras sean más amigables y tengan prácticas que ayuden a la conservación de las aves playeras. Entonces, esto es parte de todo lo que estamos haciendo en Guatemala para poder ayudar a conservar a las aves playeras. Y esto también nos ha dado la oportunidad de hacer alianzas con otros países. Este primer proyecto que hicimos el año pasado fue todo el 2019, que les voy a contar más adelante. Fue una alianza entre WCS, que es una ONG internacional que se conoce como Wildlife Conservation Society, y esta organización se dedica a la educación y a la conservación de especies, ¿verdad? De la biodiversidad. Entonces empezamos este proyecto en alianza con WCS de Alaska. Y eso nos dio la oportunidad de tener un equipo en Guatemala, ¿verdad? Empezando el trabajo con aves playeras y un equipo en Alaska haciendo monitoreo de nidos. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en Alaska también y eso es un poco de lo que les quiero contar, qué aprendí y qué hemos hecho
en Alaska y también en Guatemala. Entonces voy a dejar un espacio de 10 minutos para preguntas y no sé si alguien tiene preguntas de esta parte de la presentación. Buenas tardes. Solo para quienes quieran participar, pueden pedir la palabra o escribir en el chat. Había una pregunta, si no estoy mal por acá. Helen escribía, ¿es posible encontrar algunas especies con plumaje reproductivo en Centroamérica? Sí, Eso pregunta. ajá. Entonces, Helen, sí, podemos encontrar algunas especies migratorias, ¿verdad? Con plumaje reproductivo. Cuando ellas empiezan a migrar de regreso a Norteamérica, ¿verdad? A sus sitios de anidación, a veces en ese transcurso de su migración, ellas van mudando ya todo su plumaje. Y a veces en Guatemala hemos visto algunas que cuando pasan por aquí ya tienen casi completo, ¿verdad? O completo su plumaje reproductivo. Entonces sí es posible encontrarlas así. Em, digamos que cuando uno va y observa aves en la costa, todo va a depender de la época en la que vayas. Entonces, cuando ellas empiezan a migrar a Norteamérica, es más o menos en abril y mayo. Entonces, si vas como en mayo, que ya se está acercando la época de reproducción de ellas, que es junio y julio más o menos, que es cuando es primavera y verano en el Ártico, pues ya puedes encontrarlas con su plumaje así reproductivo, súper bonitas y también algunas ahí mezcladas, ¿verdad? Sí, no sé si habrá otra pregunta. Acá hay otra pregunta, Varinia. La pregunta es de Ligia Pinto. Dice, ¿cuánto vuelan en la migración? ¿A qué altura vuelan las playeras? Y otra pregunta es, ¿y cuando vuelan de noche no tienen problemas de chocar con edificios? Pregunta. Bueno, ¿con qué altura? La verdad, no tengo como el dato exacto de a qué altura vuelan, pero por lo general cuando yo las he visto volar en las costas, vuelan tal vez, ay, bueno, no sé, no quiero dar un dato y estar como muy erróneo, pero digamos, a veces se pueden ver volando a unos metros sobre el mar, tal vez a unos 10 metros, ¿verdad? O 20. Y ellas lo que usan son las corrientes de aire que hay sobre el océano. Entonces, como tienen que volar tantas distancias, ellas pueden sentir las corrientes de aire y pues no estoy segura a qué altura están estas corrientes de aire, pero se puede buscar y ahí es donde ellas vuelan principalmente, ¿verdad? Porque aprovechan ese empujón para ir volando. Y la otra pregunta era, em, si no tienen problemas Si en la con noche ajá, si edificios. en la noche no tienen problemas. Sí, no solo para las aves playeras, sino también para muchas otras especies migratorias, como ellas usan la luz de las estrellas y de la luna para orientarse. Las costas, digamos, los edificios de hoteles con muchas luces o las ciudades, sí las, digamos, sí las puede afectar. Y por eso es que en las épocas de migración podemos encontrar muchas aves que chocan con edificios o que chocan con ventanas, porque todas estas estructuras en el camino, pues, son como un obstáculo, ¿verdad? Para ellas. Y principalmente para estas que viajan de noche, pues todas esas luces sí las confunden y pueden provocar estas colisiones. Tenemos otras tres preguntas, Varinia. Quizá con estas tres cerramos esta primera ronda para darle seguimiento a la presentación. Las preguntas son estas. María Sol pregunta, ¿qué técnicas utilizan las investigaciones sobre migraciones de aves? No sé si la respondes y luego te leo la siguiente. Sí, me imagino técnicas,
No sé si te referís a técnicas como de campo, pero yo les voy a contar algunas de las técnicas que usamos más adelante, digamos, las técnicas De campo. estudiar aves en Alaska, ahí se usan unas técnicas y las que usamos aquí en Guatemala, que es durante la migración, son otras, entonces eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Si te queda duda de algo de esta pregunta, al final podemos como volver a retomarlas, pero yo creo que en las próximas secciones te voy a responder esa pregunta. Ajá. Sí, otra pregunta de Luis Castellanos. Dice, ¿cuánto tiempo de vida tienen las aves playeras? Por lo general, digamos, en promedio pueden vivir entre 10 y 15 años, pero como muchas de estas aves se les ponen anillos, ¿verdad? Entonces, para ver cuánto tiempo pueden vivir, algunas han llegado ya hasta 19, 10, bueno, 18, 19 o 20 años. Entonces, sí pueden vivir, digamos, entre 15 y 20 años. La siguiente pregunta es de Ángela. Dice, ¿en dónde realizan los nidos estas aves y cuántas crías llegan a tener? Ah, esa viene justo ahorita cuando les cuente un poco de sus sitios de anidación en Alaska. Entonces, ahí también resuelvo esa pregunta. Muy bien. Y la última de esta sección es de Carlos Peña. Dice, ¿cuántas especies de aves playeras tiene Guatemala amenazadas o en peligro de extinción? Esa pregunta también la voy a responder más adelante. Entonces, en la sección de Guatemala la respondo, pero solo para ir adelantando un poquito, ¿verdad? Tenemos 3 especies que están amenazadas y 2 de ellas están ya consideradas en peligro de extinción por la ley de especies en peligro de extinción de Estados Unidos. Entonces, más adelante les voy a contar cuáles son. Solo por último, Vanessa está pidiendo la palabra. ¿Te escuchamos, Vanessa? Sí, gracias. Yo no soy muy experta en las aves playeritas, pero solo quisiera saber una duda. Ahorita que estamos viendo todo este cambio, perdón, que menciona el coronavirus, ¿verdad? Que no queremos saber nada de eso. Eh, yo he estado viendo algunas migraciones impresionantes de aves ahorita. No soy experta tampoco en aves, pero me encantan las migraciones como el Summer Tanager, los Altamira Orioles y todo lo que sucede. Eh, pero yo solo quisiera ver ahorita que siento que el mundo se está un poco limpiando en las cosas, en las partes de los manglares y todo. ¿Hay alguna, perdón que pregunte una pregunta tan tonta que lo puedan presenciar así, pero ¿hay alguna forma de las aves con esta presencia de la diferencia de presión atmosférica, de que el mundo está respirando un poco más, de que estos playeritos también, o sea, la importancia de los manglares, y te admiro mucho todo, y yo espero que este video y todos estos chats los suban al Cornell Institute de Ornithology, porque yo por ellos me guío mucho, pero solo les hago esa pregunta. Sí, para responder tu pregunta, pues la principal diferencia que están teniendo estas aves migratorias en este momento que, digamos, las personas ya no están saliendo tanto de sus casas, ¿verdad? Que muchos lugares están vacíos y que hemos visto también en redes que dicen que los animales están regresando a lugares donde antes no se veían. Pues lo que pasa es que por mucho tiempo las personas usamos este espacio y ahorita ese espacio está libre para muchos animales, ¿verdad? Y también para las aves. Entonces, esta época justamente, digamos, de Semana Santa, todos los años, es la época en las que las aves playeras están migrando de regreso al norte, porque ahorita ya viene, ¿verdad? La primavera y el verano en Norteamérica, en Estados Unidos,
Y entonces es cuando todas estas especies empiezan a migrar y por eso en esta época vemos diferentes migraciones, ¿verdad? Y lo que está pasando, digamos, ahorita no he ido a la costa porque no puedo ir, pero lo que está pasando ahorita es que mucha menos gente va a estar en la playa. Seguro los manglares y las playas van a estar vacías, digamos, Monterrico, El Paredón, ¿verdad? El Parque Nacional Zipacate Naranjo, Las Lisas, todos estos lugares que en esta época son súper turísticos y están llenos de gente, ahora van a estar libres. Y entonces estas aves van a poder aprovechar ese espacio para comer, para descansar y para continuar su viaje, ¿verdad? Su migración. Entonces, por eso es que ahorita también, por ejemplo, el Laboratorio de Ornitología de Cornell está pidiendo que los que hacen listas, ¿verdad? De eBird, ¿verdad? Los que observan aves, que suban sus listas de lo que pueden ver en sus ventanas, ¿verdad? Desde sus casas, porque como hay menos presencia de personas en las calles y en muchos lugares, pues están esperando ver si las aves se comportan diferente o si aparecen algunas aves en ciudades, ¿verdad? En zonas urbanas que antes no se veían por la presencia y la perturbación de las personas. Entonces, yo creo que esto, por lo menos para las aves playeras, va a tener una ventaja este año porque las playas van a quedar libres para ellas, ¿verdad? Y también de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Ala, buenísimo, me queda súper claro y ojalá bueno, a mí me invitó una amiga para este chat, que yo soy ornitóloga wannabe, ¿verdad? Pero llevo 10 años haciendo esto y aprendiendo de los demás como ustedes, me encanta y ojalá que todo Gracias. esto lo suban también para Cornell, ¿verdad? Porque lo de Cornell de eBirds es lo que yo miro mucho y tengo todas mis guías acá y todo también, pero solo quería decir felicitaciones por esto y me encanta la investigación que hiciste, fenomenal. Entonces, miremos cómo podemos invitar a más... ¿verdad? Ornitólogos aquí en Guatemala y biólogos con eso. Tengo un muy buen amigo que es Robin Shiley, que él es un ornitólogo autodidáctico, ¿verdad? Y todo, que voy a ver cómo lo invitamos para este grupo porque él es también súper para todo esto. Gracias. Entonces, creo que... Excelente, muchas gracias. Ajá. Continuamos, Varini, entonces. Muchas gracias por los comentarios. Se los agradecemos mucho. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, pues la pueden anotar y las vemos en el espacio de preguntas al final. Entonces, ahora quiero contarles un poco de la experiencia en Alaska y yo no tomé esta foto, pero pongo esta foto porque cuando nos hablan del Ártico, ¿verdad? Y de la tundra ártica, uno de los ecosistemas más hostiles del mundo, lo que encontramos en internet o lo primero que imaginamos es esto, ¿verdad? Nieve por todos lados y osos polares y pues mucho frío. Y pues quiero contarles que mi experiencia en el Ártico, aunque sí había frío, ¿verdad? Cuando uno llega en primavera todavía estuve a -6 grados Celsius, pero no se ve así, sino que se ve así, ¿verdad? Cuando llega la primavera y el verano en la tundra ártica, todo el hielo se derrite y lo que van a encontrar es una planicie eterna de pastos y lagunas. Entonces se ve algo así, ¿verdad? Como pueden ver en esta foto, es como ver, digamos, ven al horizonte y lo único que se ve son pastos, no hay árboles, no hay arbustos, solo es grama y lagunas, ¿verdad? Y cuando uno llega en primavera, pues todavía se puede encontrar hielo y algunas partes todavía están congeladas, ¿verdad? Algunas lagunas todavía están congeladas, pero conforme llega el verano, todo este hielo se derrite y esto es lo que vamos a encontrar. Y pues algo que me sorprendió muchísimo de la tundra en esta época es que yo me imaginé
que no iba a encontrar como mucha vida. Y pues algo que me impresionó fue que encontré, pues en esta época del año, la tundra está llena de vida, entonces podemos encontrar un montón de flores. Esta es la época en la que todas las plantas empiezan a tener sus flores, ¿verdad? También podemos encontrar insectos como mariposas, ¿verdad? Cuando llegan las flores, pues empiezan a llegar los insectos también. Y bueno, ahí tal vez tape un poco la imagen, pero también encontramos animales grandes y pequeños, ¿verdad? En la parte de abajo hay un lemming, que es como un roedor parecido a un ratón. Y arriba hay un caribú. Entonces, durante el verano, el Ártico está lleno de vida. Y por supuesto, también llegan las aves playeras, ¿verdad? Y llegan ahí a reproducirse. Entonces, solo para contarles un poco del lugar donde yo estuve, es un lugar que se llama Prudhoe Bay y está al borde del continente. En el mapa del lado izquierdo, ahí donde está la cosita roja, ahí es donde está Prudhoe Bay. Y como pueden ver, ya está dando al océano Ártico. Entonces, más allá solo hay hielo y agua. Y pues para contarles un poco y comparar un poco la migración de estas aves con el vuelo que yo hice, pues para llegar hasta ahí yo necesitaba 3 aviones. Para llegar hasta ahí tuve que hacer 4 paradas, ¿verdad? Y me tardé 14 horas si el viaje fuera seguido, porque hubo varios días que me quedé en diferentes lugares, pero en total de horas de vuelo fueron 14 horas. Y fueron aproximadamente 8,000 kilómetros desde Guatemala hasta este lugar donde yo estuve. Y entonces quiero que se imaginen, si a mí me tomó 14 horas, 4 paradas y 3 aviones llegar hasta allá, ¿cuánto esfuerzo les toma a las aves playeras llegar de Guatemala hasta el Ártico, verdad? Es como un viaje bastante increíble. Y pues en esta imagen del lado derecho, esta donde yo estuve son instalaciones de una petrolera. Entonces, en esta área se extrae petróleo, ¿verdad? Para los combustibles de nuestros carros y para todas las otras actividades que se usan el petróleo, ¿verdad? Toda la parte industrial. Y donde sacan este petróleo está la tundra. Y ahí es donde están anidando las aves playeras. Entonces, el trabajo que hicimos en Alaska, ¿verdad? Aquí del lado izquierdo ven un mapa y pueden ver, ¿verdad? Los pastos y estas como manchas de agua son lagunas y van a ver como unas líneas amarillas con números. Esos eran los transectos o parcelas donde nosotros teníamos que ir y buscar nidos. Entonces lo que hacíamos es que, como ven en la foto del lado derecho, llevábamos una pita, ¿verdad? Un lazo. Y recorríamos estos transectos moviendo el lazo de arriba hacia abajo para espantar a las aves que estaban anidando. Entonces teníamos que caminar, ¿verdad? En la tundra y buscar nidos de aves playeras. Y un nido de aves playeras se ve un poco como este del lado izquierdo. La mayoría de aves playeras del Ártico ponen 4 huevos y pues el tamaño del huevo va a variar dependiendo la especie. Entonces lo que nosotros hacíamos era buscar los nidos y medíamos los huevos. Y luego en la última imagen del lado derecho, perdón ahí que tal vez les va a tapar el chat, pero lo que hacíamos es que teníamos una cajita de plástico con agua, entonces le echamos agua a la cajita de plástico y uno pone el huevo en el agua. Si el huevo se hunde, quiere decir que todavía, digamos, si toca el suelo de la cajita, quiere decir que tiene muy pocos días de que pusieron, digamos, de que el ave puso el huevo. Y ya cuando flotan, ¿verdad? Se suspenden en el medio o ya flotan, si ya está flotando en la superficie, quiere decir
que ya está más cerca de eclosionar el huevo, ¿verdad? Que el pichón está más desarrollado, porque conforme más se desarrolla el pichón, más aire va a haber dentro del huevo, entonces flotan. Entonces, esta técnica la usábamos para estimar cuándo iban a nacer los pichones. Entonces, lo que hacíamos era buscar los nidos y luego los marcábamos para saber dónde estaban, y luego cada cierto tiempo íbamos a visitar los nidos para ver si sobrevivían. También dentro de lo que hicimos era buscar, bueno, hacer conteos de sus depredadores, ¿verdad? Ver cuáles eran los depredadores que estaban, que podían estar comiéndose los huevos. Entre ellos algunas aves marinas, como estos jägers, ¿verdad? También hay búhos que se pueden comer los pichones o los huevos. Algunas gaviotas. Zorros, ¿verdad? Zorro rojo y también zorro ártico. Y pues la parte más emocionante, ¿verdad? Era cuando llegábamos a un nido y pues encontrábamos los pichones. Y cuando encontrábamos pichones en un nido, podíamos decir que habían sobrevivido. Entonces teníamos que contar de todos los nidos que encontrábamos, cuántos lograban sobrevivir. Y entonces las aves playeras también tienen algo muy peculiar con sus pichones, y es que ellos nacen, ¿verdad? Y están máximo, digamos, 1, máximo 2 días en el nido, y ellos están listos para caminar y comer por sí solos. Entonces ellos ya nacen con sus plumitas, así como lo ven en el video, y básicamente ellos ya buscan su comida solos, y los papás lo único que hacen es cuidarlos de depredadores, digamos, protegerlos y estar con ellos durante un tiempo, pero ellos son básicamente independientes, ¿verdad? Y pues otra técnica que se utilizan para estudiar estas aves migratorias son colocar GPS, ¿verdad? Entonces en la parte izquierda pueden ver un ave que le colocamos un dispositivo de GPS, y junto con el dispositivo se les coloca un anillo. Y estos anillos son muy importantes porque cada uno tiene un código único. Entonces, el número que tiene ese anillo es único para esta ave. Entonces, si alguien vuelve a encontrar esta ave en otro momento, ¿verdad? En otro lugar o en otro año, pues pueden saber qué individuo es, ¿verdad? Es como haberle puesto un nombre a esa ave. Y como el dispositivo, ya el ave se libera, ¿verdad? No se lastima. Y pues estos GPS sirven para ver las rutas de migración de las aves. Entonces, digamos, cada ave que se le pone un GPS, luego el GPS va a mandar una señal a un satélite, y con eso se pueden formar las rutas de migración de estas aves. Entonces, esto nos ayuda, digamos, a los biólogos y a los científicos a saber a dónde se están moviendo las aves, ¿verdad? Cuáles son sitios importantes para ellas, cuánto tiempo se tardan en llegar de un lugar a otro, cuánto tiempo viven. Entonces, esta es información muy importante para la investigación. Entonces, aquí en el mapa lo que pueden ver con diferentes colores son diferentes aves que tienen GPS y dónde se han movido. Y pues aquí no me cabía, pero estas líneas, ¿verdad? Las rutas que ellas han hecho, pues llegan hasta Sudamérica. Entonces, también nos da chance de ver todo lo que están volando, ¿verdad?
Y solo para enseñarles algunas aves playeras que pude ver en Alaska. Algunas son falaropos, que son estas aves, son súper bonitas. Y estas son aves marinas, entonces estas no las van a encontrar en las costas, sino que ellas están principalmente adentro del mar, en mar abierto, y pasan gran parte de su vida, ¿verdad?, en el mar abierto, y solo van a tierra a hacer sus nidos y a reproducirse. Y otra cosa interesante es que estamos acostumbrados a pensar que si el ave es muy colorida y tiene colores brillantes, ¿verdad?, es un macho, y si es como más opaca o más café, es una hembra. Pero con los falaropos es al revés. La hembra es la que tiene el plumaje más llamativo y el macho es el que tiene el plumaje más opaco. Entonces, en esta foto, digamos, la hembra es la del lado izquierdo y el macho es el del lado derecho. Y esto es porque digamos, la hembra busca un macho y tiene, digamos, pone huevos con ese macho, pero ella no se queda cuidando el nido, sino que es el macho el que se encarga de la incubación, el que se encarga de cuidar a los pichones, ¿verdad? Y ella se va a buscar otro macho, ¿verdad? Y tiene otro nido con otro macho, y así ella es la que va poniendo huevos y nidos y deja a los machos cuidando cada nido. Igual esta es otra especie de falaropo y es igual, la hembra es la del lado izquierdo, que es un poco más colorida, y el macho es el del lado derecho. Ahora esta es otra especie, ¿verdad? Y ahora sí es como más lo que estamos acostumbrados a ver. El macho es el del lado derecho, que se ve como más colorido, ¿verdad? Y se le ve como el plumaje del pecho más marcado, y la hembra es la del lado izquierdo. Y en este caso, la hembra es la que se encarga de la incubación de los huevos y de cuidar a los pichones. Y les puse aquí algunos mapas para que puedan ver la migración de cada una de estas especies. El color naranja de hasta arriba son los sitios donde ellas anidan. El color amarillo, que está como en medio, son los sitios de parada, digamos, solo de paso, donde ellas pasan durante su migración. Y el color azul o celeste es donde ellas pasan todo el invierno. Entonces, a estas, digamos, como a esta especie que migra desde el Ártico hasta Sudamérica para su migración, ¿verdad? Para pasar el invierno se les conoce como migrantes de larga distancia, porque no se quedan en todo el centro, sino que migran, digamos, de una punta del continente hasta el otro lado. Esta es otra especie, un playero también. Y como ven, este también anida en el Ártico, en Alaska, ¿verdad? Y pues usa todo Estados Unidos y Canadá como área de paso, y lo podemos encontrar principalmente en las costas durante su época de hibernación. Y si ven, este no llega hasta Sudamérica, sino que se queda principalmente en Norteamérica. Y esta es otra especie. Y este es un playerito también de los más pequeños que también podemos encontrar aquí en Guatemala. Este y este los podemos encontrar aquí también. Y entonces dejo otra vez espacios para preguntas de esta parte de la presentación. Sí, Varinia, tenemos 2 preguntas hasta el momento. Les voy a dar lectura. Una es de Usig Ba y él pregunta, o ella pregunta, ¿colocar los huevos en agua puede afectar su capacidad para eclosionar con éxito? Sí puede afectar, pero solo si hay demasiado frío. Entonces, cuando la temperatura estaba, digamos, 0 o -0 grados Celsius, digamos, estamos bajo 0,
no los poníamos en agua, solo flotábamos los huevos cuando no había demasiado frío, porque digamos el frío, si los pones en agua muy fría, eso sí puede afectar el desarrollo del pichón, pero si la temperatura no es tan baja, entonces no les afecta en nada. Flotamos varios huevos, ¿verdad? Y pues muchos de ellos eclosionaron normalmente, entonces sí, es una técnica que no afecta mientras la temperatura sea adecuada. Hay otra pregunta de Ángela. Pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre las aves playeras y las aves marinas? Ok. Esto es más que nada de términos y grupos. Las aves marinas son las que pasan la mayor parte de su vida en el mar. Entonces son aves que para poder verlas, digamos, tendrías que irte mar abierto y buscarlas adentro del mar y casi solo van a la costa para reproducirse. Entonces son aves que la mayor parte de su vida están en el océano. Y las aves playeras son un grupo de aves que está compuesto por diferentes familias, ¿verdad? Que es como estos diferentes grupos que les enseñé al principio, los zarapitos, los chorlos, los playeros, los playeritos. Entonces son un grupo de familias de aves que se conocen como aves playeras, ¿verdad? Porque están como que emparentadas, ¿verdad? Son grupos que están relacionados. Entonces, digamos que estos falaropos son aves playeras, pero como pasan gran parte de su vida en el mar, también son aves marinas. Pero no todas las aves marinas son aves playeras. Tenemos otra pregunta de Diego. Pregunta, ¿cuál sería la amenaza principal de las aves playeras durante la migración? Durante la migración, la verdad es que las aves playeras se enfrentan muchísimos desafíos y hay muchas amenazas, ¿verdad? Algunas de ellas son las que ya mencioné al inicio, como todo este desarrollo costero, ¿verdad? El turismo, el cambio en las costas, ¿verdad? Por la actividad humana, construir hoteles, cambiar digamos, la destrucción de los manglares y de muchos de los ecosistemas de los que estas aves dependen. Pero más adelante les voy a contar un poco de las principales amenazas que podemos encontrar aquí en Guatemala. Entonces, espero ahí también responder un poco más a profundidad esta pregunta. Tenemos otra pregunta de Mir. Dice, ¿a qué edad aproximadamente ya se consideran adultas y están preparadas para la migración las aves playeras? Pues digamos que este es un viaje que tienen que hacer cada año. Entonces, estas aves, ¿verdad? Nacen más o menos en julio y estos pichones tienen de julio, agosto, septiembre, digamos, tendrán entre 2 y 3 meses para crecer y aprender a volar, porque una vez llegue el invierno, ya no hay comida en el Ártico. Entonces, estas aves tienen que crecer súper rápido. Digamos, en 3 meses ya tienen que ser no adultos, pero sí juveniles que ya pueden volar, ¿verdad? Entonces, una vez llega, digamos, agosto, septiembre, octubre, ellas tienen que empezar a hacer su primera migración. Entonces, básicamente tienen un lapso, sí, como entre 2 y 4 meses para crecer y empezar a volar, porque si no, si se quedan, se congelarían. Hay otra pregunta de Alicia Eufragio. Pregunta, ¿la colocación del dispositivo para GPS es cuando ya son adultos? Sí, el dispositivo GPS solo se le coloca a los adultos.
Lo que es Otra pregunta. a veces a los juveniles, digamos, a los pequeños son anillos. Esos sí se pueden colocar a pichones incluso. Pero GPS ya tiene que tener como la fuerza para poder cargarlos. Ajá. César Camilo Carías pregunta, ¿cuánto tiempo? La pregunta es con respecto a las especies que vienen a Guatemala, ¿cuánto tiempo se necesitaría para el monitoreo en estudios de poblacionales? Un aproximado, tomando en cuenta que depende de cada especie. Digamos, para poder hacer estudios de poblaciones de aves, por lo general necesitas información de por lo menos 5 años para ya poder empezar a ver tendencias. O sea, si lo que quieres ver es la tendencia de la población, si está disminuyendo o si está aumentando, sí se necesitan por lo menos, pues sí diría unos 5 a 10 años para que el estudio tenga bastante peso, y por eso es que estos programas de monitoreo es importante no hacerlo solo un año, sino que monitoreo se trata de hacerlo todos los años, y así ya después de 5 años ya puedes empezar a ver qué está pasando con las poblaciones, ¿verdad? Otra pregunta de Helen dice, por ejemplo, si se está haciendo observación de aves o por diferentes circunstancias y si se encuentran aves marcadas, si se logra observar el anillo, ¿es bueno reportarlo? ¿Y a quién debe hacerse o cómo? Sí, esa es una buenísima pregunta, porque los anillos son súper importantes para la ciencia. Y muchas veces, si es un anillo, digamos así, plateado, como el que vieron en la foto, es muy difícil ver, ver el número, porque las letras, ¿verdad?, son pequeñitas, pero hay aves que tienen anillos con códigos de colores. Entonces, más adelante les voy a enseñar uno que encontramos en Guatemala con una banda de color. Y lo importante es, si pueden tomarles foto, esa es la mejor evidencia que ustedes pueden guardar para reportar esa ave. Entonces, porque estos códigos de color sirven para saber de dónde viene, ¿verdad? Y dónde pusieron ese anillo. Entonces, a veces tienen como 2 anillos de diferente color, o tienen el anillo en la pata derecha arriba o en la pata derecha abajo. Y todos esos códigos ayudan a saber dónde les pusieron esos anillos. Y dónde se puede reportar, hay páginas, ay, ahorita no recuerdo el nombre exacto de la página, pero hay una página que tendrá un nombre como de banding. Bueno, si no, se los voy a buscar y se los comparto después. Pero hay una página en internet donde uno puede subir la información del anillo, ¿verdad? Ahí le hacen algunas preguntas, uno solo llena el formulario, y si tenés una foto, mejor, puedes mandar la foto, y entonces ellos ya te responden y te dicen, bueno, esta ave fue anillada en tal fecha, en este lugar, ¿verdad? En este país, y tiene tanto tiempo de tener ese anillo, y ya te dan como más información. Y si tienen, digamos, alguna foto o saben de algún reporte, también pueden guardar mi correo al final de la presentación y escribirme por correo, y pues yo les puedo ayudar a documentar, ¿verdad? Y a enviar esa información. Sí, Javier Carazo está compartiendo acá un link de reportar a Bird Banding Laboratory, me parece. Sí, ajá, cabal. Y María Sol tiene una pregunta que dice, ¿será que las rutas de los aviones no perjudican las rutas de migración de aves? No, las rutas de los Y no influyen porque están mucho más alto de donde vuelan las aves. Tal vez avionetas o como aviones más ligeros que vuelan mucho más bajo sí podrían afectar, pero los aviones comerciales vuelan muchísimo más alto. excelente. La última pregunta de Ligia Pinto dice, ¿a cuántos grados está en Alaska cuando
eclosionan los huevos? Grados centígrados. Pues por lo general, ya cuando estamos en verano, nos manteníamos entre 8 y 13 grados centígrados. Y esa era como más o menos la temperatura a la que ya estaban eclosionando los huevos en verano. Y ese es un momento muy importante porque cuando sube la temperatura y todo el hielo se derrite, lo que empiezan a aparecer son zancudos, es como un enjambre de zancudos, y las aves playeras se alimentan de todos estos insectos. Entonces, cuando ellas nacen, muchas veces coincide, bueno, no muchas veces, digamos lo ideal para estas aves es que los huevos eclosionen cuando sube la temperatura y hay más comida porque hay más insectos y hay más larvas y hay más zancudos. Entonces ahí es donde los pichones tienen que aprovechar todos esos insectos para crecer y guardar energía para la primera migración. Y otra cosa importante, y qué bueno que mencionaron eso, es que ahí es donde está afectando mucho el cambio climático, porque cada año, digamos, el cambio climático no afecta siempre que hay más calor, sino que a veces hay más frío. Entonces, a veces el invierno es antes o el invierno es como que el hielo se derrite antes o el hielo se derrite mucho después. Y entonces es más difícil para las aves playeras predecir en qué momento va a haber más calor y va a haber más comida para sus pichones. Entonces ahí es donde el cambio climático está afectando a estas poblaciones en sus sitios de anidación. Muchas gracias, Varinia, por las respuestas. Gracias a todos también por sus preguntas. Si tuvieran alguna otra pregunta, por favor, anotarla y la podemos hacer en el siguiente espacio de preguntas para que continuemos, Varinia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora, por último, ¿verdad? Les voy a contar un poco de la experiencia de investigación que estamos haciendo aquí en Guatemala. Y pues en Guatemala, como les comentaba, no había información sobre las aves playeras y no se hacía ningún tipo de monitoreo para este grupo. Entonces, el año pasado empezamos un proyecto con WCS, ¿verdad? Con esta ONG, que consistía en ver qué especies de aves playeras están en la costa del Pacífico de Guatemala y qué sitios de nuestra costa están utilizando. Entonces, lo que hicimos es salir con estos telescopios, ¿verdad? Que son telescopios para observar aves y con binoculares, y visitamos diferentes lugares a lo largo de toda la costa del Pacífico. Hicimos conteos de aves playeras, entonces contamos todas las especies y cuántos de cada especie pudimos encontrar en cada lugar. Entonces este es un mapa de la costa del Pacífico de Guatemala y los puntos negros son todos los sitios donde nosotros hicimos conteos de aves playeras. Entonces, como pueden ver, estuvimos desde la frontera con México, ¿verdad? En Manchón, Guamuchal y toda esa área, hasta la frontera con El Salvador. Y en total hicimos conteos en 46 sitios en toda la costa. Y a partir de esto, ¿verdad? La mayoría de estos sitios eran estuarios asociados a manglares, ¿verdad? Muchos planos lodosos, como el que ven en la primera foto, en la foto superior del lado derecho. Otros sitios también eran salineras y camaroneras. Con el tiempo nos dimos cuenta que las salineras y camaroneras también pueden ser hábitat alternativos para estas aves, ¿verdad? Los utilizan principalmente durante la marea alta, cuando no están disponibles los estuarios, ¿verdad? Porque al subir la marea, todo este lodo queda cubierto por agua. Entonces ellas se mueven del estuario y de los manglares a esperar y a descansar a las salineras y a las camaroneras. Y pues el resultado, ¿verdad? De este trabajo del año pasado, nosotros hicimos conteos en 3 temporadas de migración, en enero y febrero, que es la temporada de invierno,
en abril y mayo, que es la temporada de primavera, que es cuando están migrando hacia el norte, y en septiembre y octubre, que es la temporada de otoño, que ellas están migrando hacia el sur. Y durante el 2019 logramos registrar 37 especies de aves playeras, 4 residentes y 33 migratorias. Y en este mapa de la costa del Pacífico pueden ver todos estos circulitos, son los sitios donde estuvimos haciendo conteos y el número de especies que encontramos en cada lugar. Entonces, los puntos rojos son donde encontramos más aves playeras, que es 21 especies, ¿verdad? Fue el máximo. Luego los que son como un poco anaranjado, un poco oscuro, son entre 16 y 20 especies y así sucesivamente. Y esta información es muy importante porque nos está diciendo qué lugares de la costa de nuestro país son importantes para las aves playeras. Y este otro mapa es igual, ¿verdad? Dentro de más grande y más rojo, más aves, y nos están mostrando el número de aves playeras que logramos registrar. Entonces, el rojo fueron entre 1000 y 2500, 2500 aves playeras contando todas las especies. Entonces, igual podemos ver qué sitios, ¿verdad?, son importantes. Entonces, digamos, cerca con la frontera con México nos muestra que Manchón Guamuchal es un sitio con muchas aves playeras. En el centro, donde hay 2 círculos juntos, es el Parque Nacional Zipacate Naranjo, ¿verdad? Y donde también está el Paredón. Y el siguiente rojo es Iztapa. Entonces, ahí empezamos a ver qué sitios de nuestra costa es importante que protejamos para las aves playeras. Y estas son algunas aves playeras que fueron más abundantes, ¿verdad? Los playeritos por lo general son muy, muy abundantes. A veces encontramos grupos de 500 o más de 1000 playeritos. Entonces, es un grupo que podemos encontrar en bandadas bastante grandes. Y también este chorlito, que es el chorlito semipalmeado, que es el tercero de izquierda a derecha. Y las que pudimos encontrar con mayor frecuencia, ¿verdad? Las que estaban en la mayoría de los lugares. Primero tenemos el Spotted Sandpiper, que se conoce muy comúnmente aquí en Guatemala como alzacolita. Entonces es un ave playera que es bastante común y mucha gente la conoce porque cuando va caminando va moviendo como la colita de arriba hacia abajo. Luego tenemos el Whimbrel, que también es un zarapito, que también es bastante común y lo podemos ver en nuestras costas. Y luego viene el Least Sandpiper, que es un playerito pequeño, y esta es la especie más pequeña de aves playeras que existe, ¿verdad? Es el más chiquitito de todos. Y de último tenemos el Willet, que no, creo que tal vez no lo van a ver, pero es el otro que es bastante fácil de encontrar en la mayoría de lugares. Y respondiendo un poco a las preguntas de qué especies están amenazadas en Guatemala, pues las principales son estas dos, que es el chorlo nevado y el playero rojizo. Y estas especies están amenazadas según la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos, que es la que se usa principalmente para aves playeras. Ahora, el chorlo nevado está en peligro de extinción, no solo por los peligros de la migración, sino también porque los sitios donde anida, por lo general son playas donde van muchas personas, donde andan con motos de 4 ruedas o carros, y entonces destruyen los huevos, ¿verdad? Y los nidos de estas aves. Y entonces ha sido muy difícil proteger y hacer que los nidos, digamos que los pichones sobrevivan. Entonces esa es una de las principales amenazas para esa especie. Y ahora el playero rojizo, les quiero contar un poco más
a profundidad de esta especie, porque esta es una especie de larga distancia. Y si recuerdan, pues antes decía que el máximo que podía volar una ave playera eran como 32,000 kilómetros. Pues el playero rojizo es el que hace este viaje y es el que hace la migración más larga en América. Entonces, por eso es que esta especie está tan amenazada, porque todo lo que tiene que enfrentar durante esa larga migración, pues lo ha puesto en peligro. Y uno de estos fue el que tenía una banda roja en la pata, ¿verdad? Que fue lo que nos estaban preguntando. Y esta es una foto que logramos tomar. Si ven, el segundo, ¿verdad? Tiene una banda roja en su pata con el número 114. Y la banda es de color rojo. Entonces nosotros reportamos esta ave, ¿verdad? Que tiene un anillo. Y resulta que esta ave fue anillada en la isla de Chiloé, en Chile, en marzo del año pasado, en el 2019. Y nosotros lo vimos en Guatemala en septiembre del 2019. Eso quiere decir que esta ave la anillaron en marzo y de marzo a septiembre, en 6 meses, esta ave voló desde Chile hasta el Ártico y volvió a bajar y estaba en Guatemala. En 6 meses se atravesó todo el continente y luego bajó otra vez a Guatemala. Entonces, ahí es donde estas bandas, ¿verdad? Estos anillos son súper importantes para entender dónde se están moviendo, ¿verdad? Y cuánto tiempo se tardan y qué lugares visitan, ¿verdad? Y cuánto tiempo pueden vivir también. Entonces, por eso también quería como enseñarles esta foto. Y si pueden guardar fotos, o más bien subir las fotos al enlace que les compartieron ahí, ¿verdad? Del bird banding. O si no, compartírmelas a mí o a otra persona que pueda saber del tema, pues es muy importante reportarlo. Y como les mencionaba, pues el playero rojizo es una especie de migrante de larga distancia. Anida en el Ártico, en Canadá. La bahía de Delaware es una de sus principales paradas, ¿verdad? Y luego se mueve, ¿verdad? De ahí hasta Tierra del Fuego en Chile, que está como hasta la otra punta del continente. Entonces, en este mapa pueden ver su ruta migratoria, que es bien impresionante, ¿verdad? Y pues esta es una especie que está en peligro de extinción. Para el año 2000 se estimaban 51,255 individuos y solo en 6 años perdimos más de la mitad de los playeros rojizos. Entonces, si la supervivencia de esta especie sigue, digamos, es tan baja en 6 años y continúa así, se estima, ¿verdad?, que podría extinguirse en los próximos 10 años. Entonces, ahí es donde la conservación de estas especies es súper importante, y no solo en Guatemala, sino que podamos colaborar con todos los demás países. Entonces, en Guatemala, algunas de las principales amenazas que hay es el mal manejo del agua. Mucha del agua de los ríos en nuestras costas se utiliza para sembrar cultivos, ¿verdad? Principalmente caña de azúcar, banano, palma africana y otros muchos cultivos y actividades productivas, ¿verdad? Y esto está secando nuestros ríos y los ríos no tienen la suficiente fuerza para conectar con el mar. Entonces, lo que ven en esta foto es un río que está cerca de Chulamar, que ya no es lo suficientemente fuerte para conectar con el mar, y la bocabarra se cierra. Y lo que pasa cuando las bocabarras se cierran es que el agua se estanca y pierde el efecto de la marea. Y si pierde el efecto de la marea, eso quiere decir que ya no va a haber lugares donde las aves playeras puedan llegar a buscar su comida, ¿verdad? Esto cambia totalmente el ecosistema
y ellas pierden estos lugares de alimentación. Otro gran problema es la contaminación, ¿verdad? Esta es una playa cerca de Puerto San José. Entonces igual pueden ver la cantidad de basura que hay aquí y aunque ustedes no lo crean, esto está cubriendo el espacio que las aves playeras necesitan para alimentarse, ¿verdad? Y no solo afecta a las aves playeras, sino afecta a muchos otros animales. Y pues obviamente para las personas tampoco es bonito ir a una playa y encontrar tanta basura, ¿verdad? El desarrollo turístico descontrolado, como les comentaba, en Semana Santa todos queremos ir a la playa y se nos olvida que no somos los únicos que necesitamos la playa. Imagínense ser un ave playera que viene volando así como desde Chile y llegan a Guate y es como, bueno, yo ya sé que aquí puedo descansar, pero la playa está así llena de gente. Entonces, esta ya no es una parada que ellos puedan usar. Y así es como estamos perdiendo las aves playeras. Muchos de los lugares que ellas necesitan durante su migración, las estamos ocupando nosotros. Entonces, al no hacer una parada, eso significa que ellas no van a seguir volando y van a decir, bueno, me paro un poquito aquí después, sino que ellas van a seguir hasta la siguiente parada que ellas conocen que es segura. Entonces, dentro de más paradas les estemos quitando, menos probabilidades van a tener de sobrevivir la migración hasta llegar al Ártico, ¿verdad? Y los animales domésticos, aquí tal vez no ven, pero hay un perro correteando a las aves playeras. Muchas personas les gusta llevar a sus perros a las playas y está bien, pueden llevar a su perro a la playa, pero manténganlo con correa, ¿verdad? Porque a los perros les encanta perseguir a las aves y si ustedes son aves que están tratando de descansar y recuperar energía para migrar y que un perro los salga corriendo, pues es una gran pérdida de energía. Entonces, aquí les quería dejar también como algunos consejos de qué pueden hacer ustedes para ayudar a las aves playeras. Y una de ellas es respetar su espacio, ¿verdad? Sería genial que en Guatemala pudiéramos tener espacios para las personas y espacios para las aves playeras. Y pues si ustedes ven que hay aves, digamos, ustedes están ahí en la playa tranquilos, ¿verdad? Y ven un grupo de aves como cerca de ustedes, pues compartan la playa y denle su espacio a las aves y ustedes quédense en su espacio. Igual con los drones y todo esto que la gente les gusta llevar a las playas, pues no volar los drones cerca de las aves para espantarlas, ¿verdad? Y si ustedes son observadores de aves y les gusta pajarear, ¿verdad? Pues aprovechen que las aves están ahí, pero también respeten su espacio. Entonces, si ellas están descansando, no se acerquen demasiado al punto de asustarlas, sino que también déjenlas, digamos, que tengan un espacio para alimentarse y para descansar. Otro consejo es cuidar el agua y los humedales. Estas aves necesitan del agua y necesitan de los manglares y todos los otros humedales que hay en nuestro país y por eso es importante protegerlos. Y también, o sea, al proteger sus ecosistemas, vamos a estarles dando más oportunidad de lograr cumplir, ¿verdad?, el viaje de la migración. Evitar el uso de plásticos y desechables de un solo uso y no tirar basura en la playa. Creo que solo con el hecho de no tirar basura en la playa ya estaríamos ayudando bastante. Muchas de estas aves, no solo es el espacio que ocupa la basura, sino también todas las aves que terminan comiendo basura y pues obviamente se mueren por eso, ¿verdad? Entonces creo que es una gran ayuda poder disminuir nuestro consumo de estos productos. No perseguir a las aves en las playas es súper importante y yo creo que muchos vemos un grupo de aves y queremos salir corriendo, ¿verdad? Especialmente niños quieren salir corriendo a las aves, pero el hecho de asustarlas solo es gastar su energía de forma innecesaria. Entonces, no dejar que nuestros perros persigan a las aves y evitar que las personas también persigan a las aves es una gran ayuda para ellas.
Y pues muchas personas en Guatemala no conocen a las aves playeras y pues gracias a todos los que participaron en este webinar, pues ahora hay más personas en Guatemala y también ahí que sé que hay alguien de El Salvador y también alguien que de México. Pues aprender de las aves playeras también nos ayuda a protegerlas y a conservarlas. Entonces les agradecería un montón y creo que sería una gran ayuda que compartan lo que aprendieron hoy con otras personas, que cuando vayan a la playa busquen a las aves playeras y también disfruten de la compañía de las aves y le den a conocer a alguien más la importancia que tienen, no solo para nuestro país, sino para todo el continente. Y pues también hay oportunidades de participar. Seguro hay varios pajareros ahí, ¿verdad? Amantes de las aves y biólogos. Hay oportunidades de participar en actividades de monitoreo. Está el Global Big Day, que es una oportunidad para salir a contar aves. Es información que se utiliza para la ciencia. Y pues nosotros estamos haciendo monitoreos de aves playeras del 15 de enero al 15 de febrero de cada año. Y empezamos este año, ¿verdad? Es nuestro primer año haciendo monitoreo. Y pues esta foto es de un taller que hicimos el año pasado para aprender a identificar y para aprender sobre monitoreo de aves playeras en Guatemala. Y como ven, cada vez son más personas que les interesan las aves playeras y que están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco su presencia, les agradezco su participación, ¿verdad? Ahorita vamos a tener otro espacio para preguntas y pues también agradezco otra vez al Laboratorio Sapiens por este espacio y por la atención de todos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado un poco y aprendido bastante de las aves playeras y cualquier cosa, dejo mi contacto en la última diapositiva. Si necesitan cualquier cosa, encuentran fotos, quieren ir a observar aves playeras, pues me pueden escribir también. Y gracias. Muchas gracias, Varinia. Te agradecemos mucho tu presentación. La verdad que bastante interesante y un tema creo que sumamente importante, digamos, por la importancia que tienen este tipo de especies en nuestros ecosistemas y yo creo que también un llamado a lo que mencionabas al final, digamos, de las repercusiones que la actividad humana tiene en los ecosistemas en general y yo creo que esas son de las cosas que ahora que tenemos tiempo debemos de reflexionar, digamos, de cuál ha sido el impacto de la actividad humana, no solo en el cambio climático, sino en la forma que afecta la vida de otras especies. Entonces, tenemos acá algunas preguntas, la misma dinámica, si alguien quiere preguntar acá o si quiere intervenir a viva voz, también le podemos ceder la palabra. La primera pregunta es de Ligia Pinto. Ella pregunta, ¿el chorlo nevado es residente de Guatemala? No, el charlo nevado es migratorio, anida en México y solo está aquí en Guatemala durante una temporada. Entonces aquí no tenemos nidos, pero sí podemos verlo en ciertas épocas. Excelente, gracias. Hay otra pregunta de Carlos Peña. Dice, ¿cuáles serían aquellas buenas prácticas en las camaroneras y salineras para contribuir a la conservación de las aves? Sí, gracias por la pregunta, Carlos. Y pues justamente, como les comentaba, el año pasado participé en este programa de becarios para soluciones costeras y pues mi proyecto está enfocado en, digamos, investigar cuáles son estas buenas prácticas y qué podemos hacer en las camaroneras y en las salineras para ayudar a la conservación de las aves playeras. Entonces, ahorita no te tengo como una respuesta de cuáles son esas prácticas, pero ya hay algunos documentos que si me escribís un correo te puedo compartir de qué prácticas ayudan
Y pues la idea es que después de este proyecto que dura 2 años, este y el próximo año, la idea es desarrollar un manual y un plan de manejo en salineras y en camaroneras que ya vaya indicando estas buenas prácticas que van a estar enfocadas en Guatemala, pero que estoy segura que en otros países también les van a poder servir. Entonces, ahorita, digamos, tengo documentos, pero no tengo la información así como ya después de haber como investigado un poco más, pero es algo que esperamos tener para los próximos 2 años, entonces con mucho gusto lo podemos compartir. Excelente, muchas gracias a todas y todos quienes están compartiendo. La verdad que esto, que están compartiendo sus comentarios, nos anima a seguir realizando este tipo de actividades porque vemos que existe bastante interés. Hay otra pregunta, Varinia, de Michelle Bustamante. Ella pregunta, ¿el chorlito rojizo se puede registrar en California? Recuerdo que lo vi junto a unos amigos biólogos. Eh, bueno, creo que te referís al playero rojizo. Entonces, sí hay lugares en California donde se puede encontrar. Si no estoy mal, ay, la verdad no estoy segura ahorita, pero sé que se puede encontrar en México y si no estoy mal en Baja California. Pero no sé si quieres también puedes escribirme y te paso el dato exacto porque no estoy segura. Depende de qué parte de California. Y pues esta especie, si lo viste así como el pecho rojizo, ¿verdad? Es algo muy característico. Entonces es muy probable que sí fuera esta especie. Gracias, Varinia. No sé si hay alguna otra pregunta para Varinia y sobre el tema que nos está exponiendo. Saludos desde, no logro ver la banderita, pero puede ser de El Salvador, Honduras. Honduras, creo. Honduras. Sí, muchas gracias también a quienes nos saludan de Panamá, de Costa Rica. También muchas gracias por conectarse. Ay, qué alegre que hay tantos centroamericanos. Sí, también hay otra pregunta de Myron Mejía. Pregunta, ¿qué tan notoria era la presencia de aves playeras agrupadas en camaroneras con el efecto de la marea alta? Pregunta. Sí, justamente eso es algo que estamos investigando ahorita también en este proyecto con camaroneras y salineras, pero los números en camaroneras y salineras durante la marea alta son muy, muy altos. Pueden llegar hasta 2.000 aves en una salinera, por ejemplo. Entonces, principalmente cuando ya no están disponibles los sitios en el estuario, ¿verdad? Cerca del manglar, pues todas las aves se van ahí a esperar a que vuelva a bajar la marea y es una, digamos, si se agrupan un montón. Y en Guatemala, como les comentaba, estamos empezando esta investigación, entonces todavía no tenemos datos para Guatemala, pero si es algo que se ha estudiado en México y en otros países, entonces seguro pueden buscar ahí y ellos también han notado, ¿verdad?, que las salineras y las camaroneras son sitios importantes para las aves playeras durante la marea alta. Entonces, esperamos tener información para Guatemala ya en estos próximos años también. Excelente, Varinia, muchísimas gracias. Si ya no hay alguna otra pregunta para ya ir haciendo el cierre, queremos agradecerles su presencia, haber tomado el tiempo de poder compartir con Varinia y con nosotros el espacio. Por último, quisiera, digamos, hacer como ya el cierre de la actividad, dar gracias nuevamente a Varinia y a todos quienes estuvieron con nosotros. Quisiera compartir mi pantalla Voy a para cerrar la mía. dejar... Gracias. Bueno, dejarles un par de
Dejarles nuestros contactos. Quienes estén interesados o interesadas en presentar también nos pueden escribir a nuestro correo laboratoriosapiens@gmail.com o por Facebook, también nos encuentran en Instagram. La idea es de que sigamos promoviendo este tipo de espacios y que quede, digamos, como un espacio de divulgación y de difusión de conocimiento que creo que es bastante importante, no solo en esta coyuntura, sino en general. Por supuesto que que las presentaciones no están limitadas, digamos, por país o por personas, sino quien esté interesado en participar independientemente del lugar en donde se encuentre, es bienvenido o bienvenida. Yo creo que esta es de las ventajas y de las bondades de la tecnología, que nos podemos conectar en cualquier parte y no hay ningún problema. Entonces, por favor, quienes estén interesados en compartir sus experiencias de investigación, acá están nuestros contactos y con gusto podemos comunicarnos. Por otro lado, muchas gracias por sus comentarios. Estamos leyendo acá los comentarios de todas y todos. Un saludo para todas las personas que nos han estado siguiendo en los últimos días. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, ya que vamos a tener más sesiones. Para adelantarles, les dejamos el flyer del próximo webinar que nos va a estar acompañando. Va a ser Carlos Gaitán, también investigador de biología, que nos va a tener el tema jaguares y agua, dos elementos importantes para el equilibrio de la selva maya. Ahí pueden ver una breve descripción de los temas que vamos a estar tratando. Este webinar va a ser el sábado 4 de abril a las 8 p.m. Va a tener la misma dinámica. Quienes ya se registraron, ya tenemos su contacto y les va a estar llegando el mail media hora antes aproximadamente de la hora establecida acá para el webinar. Entonces, esa sería nuestra próxima presentación. La vamos a estar compartiendo en los siguientes días a través de nuestras redes sociales y agradecer que lo puedan difundir, que puedan invitar a más personas a participar, ya sea como oyentes o como presentadores, que es lo que nos interesa, tener diversidad de temas y poder discutir en torno a ciencia y tecnología en este espacio. Muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que si alguien más tiene algo que agregar, yo por ahí lo dejaría. Si ya no hay otra intervención, no queda más que agradecerles, invitarlos para el sábado 4 de abril a las 8 de la noche y estar pendientes. Por favor, cuídense, sigamos las recomendaciones que las autoridades están dando en estos momentos y por favor, quienes puedan y tengan la posibilidad y el privilegio de hacerlo, quédense en su casa. Estamos tratando de tener este tipo de contenidos también para liberarnos un poco de toda esta situación que estamos seguros que juntas y juntos vamos a ir superando. Entonces, muchísimas gracias, que pasen una feliz noche. Nuevamente, gracias por sus comentarios y seguimos en contacto. Gracias, Varinia, por tu participación el día de hoy. Gracias y un gusto, y más bien gracias a ustedes por la iniciativa y el espacio. Y pues ahí quedó a la orden. Muchísimas Gracias, gracias, Varinia. Varinia. Nos vemos. Que pasen feliz noche y nos estamos viendo por las redes sociales y por el próximo webinar. Saludos.